Muy buenos días, estimado hermano y hermana y amigo que me escucha en este momento donde Dios nos da la bella oportunidad, el privilegio de dirigirme hacia usted, donde quiera que usted se encuentre, y transmitir el poderoso y bello mensaje de la palabra de Dios que nos enseña la Biblia. Y gracias a Dios por ese bello libro llamado la Biblia, que Dios, con su poder, ha permitido por todos estos miles de años que este bello libro pueda venir hasta nosotros, de nuestra generación, y así conocer quién es Dios a través de este libro. Y no solo eso, cómo Dios nos ha conocido a nosotros, que es lo más importante. Porque nosotros, la raza humana, no buscamos a Dios. Vivimos en un mundo material que lo que nos interesa es lo que vemos. Pero Dios vive en un mundo espiritual, invisible, que le interesa nuestra alma. Lo más importante del hombre y la mujer es el alma. Porque el alma vivirá para siempre. Jamás morirá. Yo me encuentro hablando, esa es mi alma. Jamás moriré. El peligro de la persona que escucha y no atiende a la palabra de Dios es que hay una muerte que se llama la muerte segunda, que es separación de Dios para siempre, donde ya no hay remedio. Pero mientras usted vive y escucha esta palabra de Dios, Dios lo llama. Porque Dios llama todos los días al ser humano. Este mensaje que estoy trayendo, tal vez no sea, posiblemente muchas personas están en contra, tal vez miles o millones, acerca de este tema. Yo en mi vida nunca he predicado dinero, ni lo voy a hacer. Pero la razón que yo traigo estos mensajes es porque yo estoy seguro que la Biblia es bien clara. Y cuando yo digo la Biblia, y siempre le digo a usted que escucha, busque un lápiz, un papel y escriba. Lea, estudie. No se deje engañar porque alguien dijo esto y lo otro. Es bueno confirmar lo que las personas enseñan y dicen. Y si la Biblia no respalda eso, entonces es una falsa enseñanza. Y es ahí donde yo he querido compartir con usted, mi hermano, mi hermana y amigo, porque esto afecta. Este asunto de dinero mal enseñado no solo afecta a la iglesia, pero a las personas que escuchan. Porque como dije la semana pasada, y vamos a leer algunos versículos de algunas personas, porque no es todo el cristianismo, no es toda la iglesia. Yo conozco denominaciones, iglesias, que se basan en la palabra de Dios.
Y la razón que me motivó a traer esto es porque el diezmo levítico, que fue de la ley de Moisés, que Dios lo estableció para que la nación de Israel, especialmente la viuda, el huérfano, el extranjero, el incapacitado, y en una forma especial la tribu de Leví, porque los levíticos no tenían heredad y ellos dependían de la agricultura, ellos no tenían lugares. Entonces dependían de las 11 tribus que le debían de traer a ciertos lugares establecidos por Dios comida a ellos. Ya fueran gallinas, vacas, terneros, arroz, habichuela, maíz, plátanos, aceite, que esto lo cultivaban las familias que componían la nación de Israel. Vamos a suponer de una tribu. Y esas familias que tenían terreno, cultivaban. Y escuche bien aquellos que predican diezmo todos los domingos. Este diezmo era una vez al año. Una vez al año. Incluso cada 3 años hacían algo especial también, con el 10%. Y la misma familia que lo traían a los lugares, ellas mismas comían ahí. Lo repartían. Toda esa comida la repartían. Las personas que predican diezmo nunca enseñan esto. Y se hablan de comida muy liviano. Pero eso era una vez al año. Entonces, ¿cómo es que lo predica usted? Si me escucha y lo está predicando todos los domingos, mire bien lo que la palabra de Dios enseña. Y no trate de darle vuelta al Antiguo Testamento para traer lo que no es, para insinuar, para hacer hipótesis de lo que no es. Y es ahí donde yo siempre traigo versículos, los leemos y los vamos a leer. Y eso me motivó porque yo veo esta falsa enseñanza. Incluso yo he oído hermanos que saben que ya nadie se lo va a tragar, personas, según ellos, bien preparados, que ya no hablan del diezmo levítico. No, hay que hablar del diezmo de Abraham, de Melquisedec. Pero ¿dónde la Biblia enseña eso? Nosotros tenemos que aprender a estudiar lo que Dios dice, no las opiniones de los hombres. Y es por eso que vamos a leer, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo muere, comienza la gracia. Cuando Él resucita, comienza este estado en el cual nosotros vivimos, que es llamado la gracia, el nuevo pacto, algo que Dios ha hecho nuevo. Y por supuesto que Dios, comenzando con la nación de Israel, que es el pueblo de Dios, Jesucristo vino a la nación de Israel, lo cual lo rechazaron, lo echaron, lo crucificaron, lo mataron. Y hasta el día de hoy, no estoy diciendo todos, pero como nación no aceptan. Incluso estaba escuchando acerca de ciertos legisladores que pertenecen al gobierno de Israel. Cuando yo digo algo, no estoy inventando. Usted lo puede leer, usted lo puede ver en diferentes videos, lo que yo digo. Porque yo no invento. Yo nada más digo lo que veo. Y esto viene de la nación de Israel.
que quieren prohibir. Y hermanos, esto va a suceder en todas partes del mundo. De que va a haber una persecución en contra del cristianismo. Y Jesucristo fue bien claro en esto. Ahora, la nación de Israel tiene un presidente, Netanyahu, creo que es el nombre de él. Y este hombre tiene una buena relación con el cristianismo. Y él dijo, esa ley yo no la voy a firmar. De él mismo, el presidente de Israel. Pero eso es lo que quiere, no solo en muchas partes del mundo quieren prohibir que el nombre de Jesucristo sea mencionado como fue en el principio. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo es el único nombre que hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Y es por eso que hay tanta oposición a ese nombre, como decían en aquel entonces a los apóstoles, que no se mencione tal nombre, porque ese nombre es el que trae salvación. Cuando una persona escucha el nombre de Jesús y lo cree y lo invoca, ese Jesús que fue crucificado, pero que resucitó, vive y se manifiesta por todo el mundo. Y cuando usted, mi amigo que me escucha, si usted invoca como yo invoqué una vez el nombre de Jesús, y Jesús me escuchó. Esto no es un asunto de tradiciones ni religiones. Esto es un asunto personal de usted y Dios. Y cuando usted invoca y cree en el nombre de Jesucristo, Jesucristo se manifiesta a usted. Jesucristo está en todas partes. Y Él vino para salvarle a usted, mi amigo que me escucha. Y eso es lo bueno de Dios, que Dios está en todas partes. Y no solo eso, no importa la oposición que pueda venir en contra del cristianismo, Dios es más poderoso para llevarlo adelante, que es la salvación de las almas. Así que Jesucristo, mencioné un poco la semana pasada que Él vivió bajo la ley. Y como vivió bajo la ley, cumplió la ley. Así que si Él habló de diezmo y había que darlo, es porque Él todavía estaba vivo. Es porque Él vivió bajo la ley. Y la única persona que ha guardado la ley es Jesucristo. Nadie más. En una forma completa. Pero cuando Jesucristo muere, ahora viene la etapa de la gracia. ¿Y qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir que yo no merezco el perdón de mis pecados. Yo no merezco ser hijo de Dios. Yo no merezco hablar con Dios. Yo no merezco, fíjese, nada concerniente a Dios. Eso es lo que quiere decir la gracia. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Yo soy una persona que me he rebelado en contra de Dios. Pero la gracia me dice, fíjense, por gracia sois salvos. Por gracia. O sea que es la gracia de Dios la que me salva a través de mi fe. O sea, que esos favores inmerecidos que yo tengo de Dios, no me los merezco. Eso es lo que quiere decir la gracia de Dios. Yo no merezco que Dios se fije en mí. Yo no merezco que Dios me ame. Yo no merezco que Jesucristo muriera por mí. Pero la gracia de Dios lo crucificó en una cruz de vergüenza. Para que yo en este día pudiera transmitir este mensaje a usted. Por su gracia, Dios me libró de la condenación eterna.
Y la iglesia que son las personas que Jesucristo ha salvado, no importa de qué religión, no importa de qué nación. Podemos tener hermanos chinos, musulmanes, rusos, de todas las naciones del mundo que hemos creído en Jesucristo, formamos la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia invisible. Yo no tengo aquí una S que dice salvo, o una C que dice cristiano, pero mi alma ha sido salvada por Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo un día lo busqué, aunque el hombre, fíjese esto, el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios, y Dios lo sabe. Pero cuando yo invoco el nombre de Dios, Dios me escucha. Y si lo hago de una forma sincera, Dios me salva. Y esa es la iglesia de Jesucristo, es toda persona que ha invocado, que ha sido salvado por Jesucristo, pertenece a la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia de Jesucristo, vamos a ver cómo vive. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, el diezmo era obligatorio. Era una ley, como el sábado. Y el que no lo hacía estaba condenado. El que no lo hacía estaba bajo maldición. Pero ahora Jesucristo, en su muerte, sepultura y resurrección, me ha librado, fíjese, me ha librado de esa condenación. Y ahora yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Ahora, esa iglesia, la ley terminó, el sábado terminó. No es que nosotros no nos basemos o cumplamos los mandamientos, son los mismos, la ley moral. Pero, por ejemplo, la ley del diezmo, que era traer comida una vez al año. Había que traer comida. Pero ahora la iglesia ya no tiene que traer comida. La iglesia ahora hace una ofrenda todos los domingos, establecida por el apóstol Pablo, que es el Moisés del Nuevo Testamento, el Moisés de la gracia. Así es que cuando venimos a un servicio como este, nosotros levantamos una ofrenda. Y esa ofrenda, ya vimos la semana pasada, cada quien, fíjese, como propone en su corazón, hágalo. ¿Qué usted ha propuesto? Lo que yo propongo en mi corazón, ya lo hice. Esa es la forma de ofrendar. Entonces, el sistema que Dios ha creado nunca ha cambiado. Vamos a leer, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45, cómo los primeros cristianos convivieron. Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí vemos una manifestación de amor. Esto no es una orden que se le dio a ellos, que obligatoriamente tenían que hacer esto. Esto es algo, ¿verdad?, que surgió en el corazón de ellos, porque dice la Biblia que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces hay un amor cuando uno mira la necesidad de los demás. Vamos a leer, por ejemplo, otro más que está en Santiago 1, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está la religión, ¿verdad? Que es visitar a los huérfanos y a las viudas. Bueno, yo visito mucho a Luisa. Pero eso es lo que quiere decir. Ver las necesidades, ¿verdad? Las necesidades. Entonces la ley aprobaba eso también. Pues la gracia es superior. Con más razón, la gracia. Así es que vemos cómo, ¿verdad?, la iglesia, en la forma en que Dios ha establecido entonces la iglesia es el mismo sistema, pero no es obligatorio. Aquellas personas que tenían propiedad y las vendieron, nadie los está obligando. Pero cuidado aquellos que hoy día tal vez miran eso y dicen, ven, ellos lo hicieron, ¿por qué tú no lo haces? Eso es obligando a la gente. Tenga cuidado con lo que usted hace que no viene de Dios. Si alguna persona pone en su corazón eso, gloria a Dios. Pero yo muchas veces escucho estos mensajes, no, que si usted tiene el título de la casa o el del carro, que lo puede traer, pidiendo. La persona no lo ha ofrecido todavía, pero ellos siguen haciéndolo. Ahora vamos a leer otros versículos. Es triste nuestra generación, cómo vive dentro de la iglesia. Y esto del diezmo, el 10% de dinero, que no se encuentra, en el Nuevo Testamento no se encuentra, no lo enseña. Nadie puede traer un versículo de la Biblia que diga, mira, aquí es el diezmo para darlo, porque no existe. Pero de antemano, Jesucristo mismo ya había advertido de esta falsedad. Los apóstoles lo hicieron. Y vamos a buscar en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10, de este tipo de personas que los podemos ver en nuestros días. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El versículo 9, por favor, Steven. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ok, vamos ahora a ir a 2 Pedro 2, del 1 al 3. Y noten esto. Por eso dije que si usted tiene lápiz y papel, apunte, lea, estudie y vea lo que la Biblia enseña. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bien, ahí la Biblia habla de falsos maestros. Pedro dice, como hubo en la nación de Israel, falsos profetas, como Balaán. Así dentro de la iglesia
entre ustedes van a surgir falsos maestros. Y fíjense, habla de la palabra mercadería. La semana pasada yo hice una mención de una subasta. ¿Quién da tanto? ¿Quién da 1000? ¿Quién da 500? ¿Quién da 200? ¿Quién 100? Eso es una subasta. Cuando uno va a comprar un carro a un dealer, no a un dealer, sino a estos sitios que venden carros. Y ahí se hace la pregunta, ¿verdad? Doy tanto. ¿Y quién da más? Eso es una subasta. Y qué pena, ¿verdad? Que no todos, porque dice que algunos, no todo el cristianismo es igual. No todo el cristianismo está corrompido. Pero hay algunos que lo corrompen por amor al dinero. Y leímos en Timoteo, porque raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. El dinero lo necesitamos. Por ejemplo, necesitamos el dinero para pagar aquí la renta. Pero no amamos al dinero. No tenemos amor al dinero. Pero estas personas que predican por dinero porque quieren enriquecerse, porque quieren vivir en lujos, ¿por qué no miran, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar? Cristo no le dijo, llévense en el mejor caballo que tengan, ¿verdad? Porque no puedo hablar de Cadillac, ni de carros lujosos estos días o aviones. Pero podía decirle, llévense en el mejor caballo, el que es blanco, el que es de raza. No, ni un burro, ni un burro. Porque Cristo, Dios, quiere que sus seguidores dependan de Él. No del dinero, no de las riquezas, no de la fama, no de la política, pero que dependan de Dios. Y es ahí donde los apóstoles, los primeros discípulos, la primera iglesia, dio un ejemplo de lo que es el verdadero cristianismo. Y esta es la razón por la cual yo he querido traer estos mensajes. Porque la iglesia no está llamada para predicar dinero. La iglesia está llamada para predicar salvación en Jesucristo. Para buscar las almas que necesitan a Dios. Para ayudar, sí, al necesitado. Porque en eso Dios no cambia. Dios siempre ayuda al necesitado. Le trae socorro. Le trae amor, compasión, misericordia. Quiere enseñar su bondad. Y eso es lo que nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos de predicar. Y no dinero. Voy a dejar el mensaje ahí. Porque qué duro es escuchar. Yo le doy gracias a Dios. Y no solo yo, pero yo veo muchos hermanos cristianos que no se dejan engañar y predican en Facebook, YouTube, por la televisión y predican verdades. No se han dejado engañar. Y es por eso que le doy estos versículos para que usted los lea. Para que usted los estudie. La iglesia, estamos bajo un nuevo pacto, bajo la gracia. Por medio, Moisés fue el que trajo la ley. Por medio de Moisés,
vino la ley. ¿Pero qué es la ley? La ley es condenación. La ley condena al hombre. Los 10 mandamientos condenan al hombre. Pero la gracia, que es por Jesucristo, los salva y los perdona. Y esa es la gran diferencia que hay entre la ley y la gracia. Entonces no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y es, como yo le indico muchas veces a las personas, comienza a leer la Biblia desde Romanos en adelante. Porque Romanos es el libro donde Pablo comienza a hablar de esta gracia y explica bien lo que es la salvación y lo que es la condenación también, para aquellos que todavía quieren basarse en la ley de Moisés. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo que ha escuchado, porque muchas veces uno piensa también en las personas que escuchan todo esto de dinero. Yo le doy gracias a Dios que Dios me enseñó rápidamente, que entré en el cristianismo, me enseñó todo esto. El Espíritu Santo me dejó saber lo que era verdad y lo que era falso. Pero hay muchas personas que están atados todavía al Antiguo Testamento, a ciertas cosas, especialmente a esto. Yo escuchaba a un señor, con esto concluyo, y cuando yo digo algo, por supuesto, no usted lo puede hasta ver en YouTube. Una persona que le está haciendo pregunta a un pastor, llamado pastor, que lleva como 1 año y medio en una iglesia. No quiero mencionar ni la denominación, no me interesa. Pero le hacía esa pregunta. Entonces usted cree que 1 Corintios, que habla de dinero, es el diezmo. Y dice, sí. Él está diciendo sí es diezmo cuando ahí no habla de diezmo. Y cuando se dice que se recojan las ofrendas cada día, primer domingo de la semana, eso habla del diezmo y dice, sí es el diezmo. Entonces usted cree que Malaquías 3, 8 y 10 todavía está en vigencia. Sí. Pero lo dice con una actitud que ni él mismo está convencido, porque sabe que es mentira. Ya. Entonces, nosotros los cristianos debemos de estudiar la palabra de Dios y estar seguros de lo que hablamos y de lo que enseñamos, porque somos responsables delante de Dios de lo que enseñamos. Por eso yo me tomo el tiempo, lo que sea, que si traigo algo yo lo puedo respaldar con la Biblia. Lo podemos leer y se lo doy a usted. Pero usted que enseña lo contrario, ¿con qué lo respalda? Con opiniones y con hipótesis. Porque no hay tal versículo en la Biblia de lo que usted quiere enseñar. Y es triste eso, porque hace daño a las personas que todavía no han conocido del Señor. Muchas personas no quieren ni ir a las iglesias por este asunto de dinero, porque es una pedidera de dinero de todas clases. Y qué triste es esto. Yo entiendo que el dinero sí es necesario. Y es necesario. Y Dios lo ha establecido. Y la iglesia del primer siglo pedía el dinero. Dios lo pide, pero no lo exige. No lo demanda, sino que es una ofrenda del corazón del hombre para ayudar al pueblo de Dios, para ayudar a los necesitados también, para ayudar a la viuda, al huérfano, aquel que viene de otros lugares que no tiene nada. Si la iglesia pudiera prepararse, la iglesia local en una forma especial para ayudar a estas personas. Ese es el cristianismo que Jesucristo estableció y los apóstoles confirmaron y hablaron y enseñaron y predicaron en el primer siglo. Ese es el verdadero cristianismo. Y es bueno que muchos de los hermanos que tenemos este acceso a multitudes, cientos y cientos de personas, enseñemos la verdad del Evangelio de Jesucristo y no seamos mentirosos. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por esta palabra, por estos versículos que hemos leído. Lo que he mencionado, Padre, si lo he hecho, hay razones bíblicas y respalda lo que yo he enseñado. Y muchas gracias, Padre, porque es una revelación suya también, una enseñanza
de lo que su palabra es una revelación. Y debemos de enseñar lo que usted ha enseñado, lo que usted ha establecido, lo que usted ha dejado. Y no debemos de adulterarlo, hacerlo un comercio por amor al dinero. Gracias, Padre, mi amigo que me ha escuchado. En este día usted puede ver estas cosas, lo que es falso y lo que es cierto. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es lo correcto. Jesucristo quiere darte vida, quiere salvarte, quiere ayudarte, quiere sacarte de ese mundo en el cual tú vives de pecado. Y Él es el único que lo puede hacer. Muchas gracias, Padre, le doy por este momento y por este día, por esta hora y por este mensaje que ha sido llevado en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.